Bueno, entonces, bueno, pues siguiendo, bueno, voy a volver un poco para atrás para indicar lo que se quiere hacer. Eh, Bueno, un poco lo que he dicho, resumiendo ahora para que se vea con el gráfico, es que la conciencia nos dice qué es lo bueno o qué es lo malo para nosotros, tal como lo vemos nosotros. ¿Ok? Y como nosotros nos determinamos en relación a la conciencia, tenemos que seguir a la conciencia porque es nuestra indicación es nuestra indicación de lo bueno y de lo malo. ¿Ok? Entonces, eso es un poco el camino que tenemos que seguir. Esto es la perspectiva clásica, solamente que la perspectiva clásica habla más de elección y en el ámbito del seguimiento de la filosofía de Wojtyla, ¿vale? Lo que tenemos es que también es, además de elección, tenemos autodeterminación. Y bien, entonces, entonces, ¿cuál es el problema aquí? Evidentemente, el problema que se plantea con esta teoría clásica, con esta teoría, pero que se plantea un poco también para la perspectiva clásica, es ¿qué pasa cuando la conciencia se equivoca? Claro, porque la conciencia es guía subjetiva de la acción, pero no necesariamente guía objetiva. Es decir, que la conciencia se puede equivocar. Entonces ahí sí que se plantea el gran problema moral de que qué pasa cuando la conciencia me dice que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Ese es un poco el gran problema, porque puede parecer, digamos, como contradictorio que yo tenga que seguir lo malo y no lo bueno. O sea, ese es un poco el gran problema de conciencia, pero que digo, no se plantea tanto desde el punto de vista del personalismo en particular, sino que se plantea un poco desde la teoría de la moral en general. Entonces, por eso digo, afirmar que se debe seguir una conciencia errónea puede suscitar perplejidad. Entonces, yo que aquí voy a intentar dar, pues, como esta respuesta desde la antropología personalista, ¿no? Entonces, el primer asunto, ¿vale? Es que caben errores sobre el objetivo, no sobre su moralidad. Es decir, caben errores en el sentido de que yo quiero hacer una cosa, pero en realidad estoy haciendo otra. O sea, ese sería un problema diferente del error sobre la moralidad. Eh, entonces, ese es un primer punto que no es, bueno, que plantea una diferenciación. Entonces, aquí el elemento objetivo es importante, el elemento de la objetividad es importante y sobre todo esa idea de que yo lo que busco es el objetivo. ¿Ok? Entonces, aquí yo en los dos casos he puesto un problema, una cuestión que puede ser, digamos, como problemática, que es, por ejemplo, si alguien aborta sin ser consciente de lo que hace. Entonces, aquí lo que tendríamos fundamentalmente sería una, eh, sería un error sobre el objetivo. O sea, una persona quiere hacer una cosa, pero está haciendo otra. Entonces, desde el punto de vista subjetivo, no actúa mal, porque ya lo que está intentando es como hacer algo determinado. O sea, que es, no está intentando matar a su hijo, ¿vale? Sino que lo que está intentando es desprenderse de un puñado de células, ¿vale? Pero como el objetivo es erróneo, entonces va a producir resultados negativos. O sea, porque claro, la objetividad es importante. Entonces, el hecho de que nos equivocamos, de que nos equivoquemos, eso no es ninguna ventaja, ¿no? Es como si alguien, por ejemplo, no siente dolor cuando se quema. Pues si alguien no siente dolor cuando se quema, pues entonces no siente dolor, pero se está quemando. Entonces, si nosotros nos equivocamos al hacer el objetivo, si nosotros nos equivocamos al actuar y estamos intentando hacer una cosa, pero hacemos otra, pues eso va a ser generar problemas para nosotros, ¿no? Entonces, es importante no errar en la determinación del objetivo. O sea, ese sería, digamos, como un primer punto. Ahora, un segundo aspecto que es diferente sería errores sobre la moralidad del objetivo de la acción. En este caso,
sí sabemos lo que estamos haciendo lo que queremos, pero nos equivocamos sobre la moralidad. Pensamos que es bueno cuando en realidad es malo y pensamos que es malo cuando en realidad es bueno. Entonces, por ejemplo, en este caso es distinto si alguien dice, yo quiero realizar un aborto, pero porque pienso que el aborto es una cosa buena, o sea, el aborto en el sentido de desprenderse de un hijo. En este caso es diferente del otro, porque del otro estamos realizando acciones diferentes, ¿no? Bueno, y aquí es donde, entonces, ¿cómo, por qué habría que seguir la moralidad? Perdón, ¿por qué habría que saber el juicio de la moralidad en este caso si ese juicio es erróneo? Bueno, y aquí es donde entra un poco, como pienso, la doctrina un poco clásica de la distinción entre error culpable o error inculpable. O sea, la determinación de la moralidad puede ser que la hayamos hecho mal por culpa nuestra, o sea, por una serie de errores acumulados, o puede ser que la hayamos hecho mal, pero sin culpa nuestra. Esa es un poco esa distinción a la hora de determinar el juicio, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno, también, ¿cuándo se da ese error inculpable? Cuando alguien llega a una valoración moral errónea, pero que ella no ha tenido ningún modo de conseguir una valoración moral más positiva o más clara. Entonces, eso es lo que se suele llamar clásicamente error inculpable y entonces, en ese caso, bueno, pues esa calificación moral, o sea, esa valoración moral hay que seguirla. ¿Sí? Pero si existe un error culpable, o sea, es decir, que la persona ya ha llegado a ese juicio erróneo, ¿sí? Por causas que ella ha facilitado, entonces la cuestión es diferente. O sea, porque ese juicio, sí, es su juicio de conciencia, pero es un juicio de conciencia al que ella ha llegado, digamos, distorsionando la realidad de manera más o menos voluntaria. Entonces, en ese caso, claro, aunque teóricamente siempre hay que seguir la conciencia, incluso aunque esa persona siga la conciencia, va a tener un grado de culpabilidad. ¿Por qué? Porque ha llegado a esa situación, ¿vale? Y no debería haber llegado. Eh, ¿Cómo se puede saber si la persona, o sea, o si nosotros mismos estamos en una situación de juicio culpablemente erróneo o no? Bueno, pues evidentemente es complicado porque cuando estamos en el mundo de la moralidad, el mundo de la conciencia, cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos un mundo subjetivo, tenemos un itinerario personal diferente en cada caso. Entonces, entrar en el mundo de la conciencia personal es evidente muy difícil. Desde fuera no se puede hacer de una manera clara y definida, e incluso para nosotros mismos a veces es complicado llegar a saber por qué o en qué manera o de qué modo pues ponemos o planteamos esa conciencia, ¿no? Bien, pero se puede intuir, o sea, no es algo simplemente oscuro, o sea, se puede intuir porque esa persona puede haber llegado a ese juicio, ¿ok? Pero puede haber, por así decir, eliminado toda la serie de elementos, de juicios, de valoraciones o de información que le llevasen en una dirección. O sea, de esto normalmente, en general, pues también las personas o sea, tenemos experiencia, ¿no? O sea, en el sentido que eh, cuando queremos hacer algo, queremos hacerlo de todas maneras, pero sabemos que no es del todo correcto, en general pues miramos para otro lado, no escuchamos a quienes nos va a decir una cosa que no nos gusta, etcétera. Entonces al final, de alguna manera, como que reforzamos o protegemos nuestro juicio de conciencia para llegar a donde queremos estar, para llegar a donde queremos ir, ¿no? Entonces, esto, ¿qué grado, digamos, qué grado de conciencia puede tener la persona en estas situaciones? Pues yo creo que en general sí tenemos un cierto grado de conciencia de cuando llegamos a un juicio o sea, un grado de autoconciencia, de cuando llegamos a un juicio de conciencia en el que hay de alguna manera cierta culpabilidad, ¿vale?
en este caso, que es un poco problemático, que no sé si ayuda a resolver las cosas o las complica un poco, del aborto inconsciente, es decir, alguien podría, en teoría, en este mundo nuestro es complejo, realizar un aborto pensando que no lo hace, pero claro, si ha llegado a esa situación sin informarse, sin escuchar a nadie que está en contra de esa posición, etcétera, etcétera, claro, está, en el fondo lo que está pasando es que ya está, por así decir, o él están blindando la conciencia a informaciones externas para que no haya que cambiar de opinión. Entonces ahí es donde tendríamos, por así decir, un juicio de conciencia que en principio habría que seguirlo, pero puesto que ese juicio de conciencia, ¿vale?, se ha formado de manera errónea, o sea, se ha formado de manera culpable, aunque sea nuestro juicio de conciencia, sin embargo, hay una culpabilidad al seguirlo. Bueno, esta es un poco la construcción que pienso que se puede hacer, que como digo, creo que no hay una especial novedad en relación a la explicación clásica de esta posición, solamente que se hace desde una perspectiva más clara, ¿no? Y luego, por otra parte, esto al final se traduce en las acciones reales. Quiere decir que la persona no se comporta igual cuando tienes un juicio de conciencia que es oscuro, que tú piensas que es culpable, que piensas que de alguna manera no has atendido a todas las cosas porque tú, por así decir, querías, podemos poner otro ejemplo, yo qué sé, alguien que quiere, el caso contrario sería pues, alguien que quiere tener un hijo a toda costa y entonces simplemente ese va a ser el objetivo y se va a blindar frente a cualquier tipo de valoración o de juicio moral o de consejo que vaya en otra dirección. Entonces, bueno, pues al final estará focalizado allí. ¿Pero por qué? Porque no ha querido escuchar lo que estaba fuera, ¿no? Bien. Claro, entonces esto donde nos conduce es a todo el proceso y a la necesidad de la formación de la conciencia. O sea, que son todos elementos que están conectados entre sí y que para que de alguna manera la solución funcione hay que tener todos los elementos integrados. Sí. Eh, la formación, o sea, como hay que seguir la conciencia, al mismo tiempo es muy importante generar una buena formación de la conciencia. Bueno, lo que pasa es que la formación de la conciencia también requiere buena disponibilidad. Entonces, forma parte todo de un proceso global que tampoco se puede definir un poco de manera correcta, ¿no? O sea, de manera independiente, quiere decir, como si fueran elementos aislados. ¿Qué requiere ese juicio de conciencia correcto? O sea, perdón, dicho, ¿cómo progresamos en la formación de la conciencia? Bueno, por un lado hay una parte intelectual, o sea, es decir, hace falta formación y conocimiento intelectual. O sea, si no sabemos, hay una frase de Isaías que se suele repetir, que es que hay que aprender a hacer el bien. El bien tampoco es una cosa sencilla, sino que hay que aprender a hacerlo. Entonces, para conseguir una conciencia adecuada se necesita formación y conocimiento intelectual. O sea, esas son dos cosas necesarias. Hay que aprender, saber cuál es lo correcto, formarse, etcétera, ¿no? Y después, el otro punto importante y peculiar en el proceso de formación de la conciencia es el empeño personal en la realización del bien. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, los procesos de autodeterminación modifican a la persona. Entonces, cuando nosotros estamos juzgando y estamos juzgando el bien, juzgamos en relación a lo que nosotros somos. Entonces, si nosotros nos vamos haciendo buenos a través de nuestras autodeterminaciones, ese juicio de conciencia en el cual nos dice lo que es bueno para nosotros será cada vez más fácil de realizar y será cada vez más preciso y definido. Pero si nosotros nos vamos haciendo malos a través de nuestras modificaciones, o sea, a través de nuestras autodeterminaciones, ese juicio de conciencia, en cierto modo, se irá pervirtiendo en la medida en que nosotros también nos lo vamos haciendo. O sea, porque, lógicamente, o sea, es muy difícil siempre ir en contra de la propia conciencia, porque es difícil, es cansado, es agotador, entonces, pues uno se va automodificando. Este empeño personal en la realización del bien es algo que de alguna manera es
particularmente relevante en la ética, no es tan relevante en otros terrenos. Si queremos estudiar matemáticas y saber cuál es la solución correcta de los problemas de matemáticas, nuestras decisiones morales son irrelevantes. O sea, pues aprenderemos matemáticas o ingeniería y si nosotros somos buenos o malas personas, tampoco va a afectar de manera significativa a nuestros conocimientos. Pero en el ámbito de la ética no es así, o sea, porque en la ética lo que estamos determinando es lo que es bueno para nosotros. Eh, y en ese sentido, aunque objetivamente siga habiendo una relación de bondad, si nosotros no nos modificamos, esa valoración es muy compleja, ¿no? Porque podemos pensar, ¿qué es lo bueno para un adicto? Pues claro, podríamos decir, para un adicto lo bueno es que deje la adicción, pero claro, que él haga esa misma valoración es muy complicado en el sentido de que ya es una persona, por así decir, modificada por esa adicción. Bien. Bueno, este sería un elemento de que de hecho ya esto está incluso en Aristóteles, en la teoría de la prudencia, se habla a veces de una cierta circularidad, perdón, en la propuesta aristotélica, porque Aristóteles dice que solo el prudente es capaz de tomar decisiones prudentes, lo cual podría ser un poco como contradictorio. Al final, si solo el prudente es capaz de tomar decisiones prudentes, pues o eres prudente o no lo eres, pero no vas a, pues si ya no eres prudente, no tienes remedio porque nunca vas a tomar una decisión prudente, y si ya lo eres, siempre vas a tomar decisiones prudentes. Entonces estaríamos ahí como en un proceso, digamos, de auto cíclico negativo. Pero en realidad, un poco lo que yo estoy intentando decir, espero que con acierto, es en realidad la misma propuesta aristotélica, pero vista desde los procesos de autodeterminación presentados por Wigilla. ¿Por qué Aristóteles dice que solo el prudente puede tomar decisiones prudentes? Porque para tomar una decisión prudente, pues tienes que tener fortaleza, tienes que tener la sabiduría de la prudencia, tienes que tener templanza y tienes que tener fortaleza. Si no tienes esas cualidades, si no tienes esas virtudes, pues entonces te vas a dejar llevar por los acontecimientos o vas a decir, uy, esto es muy difícil, entonces mejor no hacerlo. Solamente el que es prudente y para lo cual requieren las otras virtudes va a ser el que realmente diga, no, lo que hay que hacer aquí ahora es esto, aunque sea costoso, aunque sea difícil, aunque vaya con la templanza, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque él, a través de las decisiones que ha ido tomando, se ha ido convirtiendo en una persona prudente. Entonces, la propuesta, digamos, que yo hago es, realmente creo que es la misma, exactamente la misma, pero entrando más en esa propuesta un poco de antropología autodeterminativa, de autodeterminación limitada, a través de esa perspectiva de, digamos, en este caso Wittidiana, de la capacidad de autodeterminación. Entonces, no hay realmente, o sea, tanto en Aristóteles como en esta propuesta no hay un proceso circular, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que la persona es narrativa, tiene un itinerario narrativo. Entonces, lo que somos ahora tiene que ver con lo que hemos sido en el pasado y con las decisiones que hemos ido tomando. Pero eso también se puede modificar. Entonces, de alguna manera, aunque la persona tenga esa estructura prudente o ese proceso autodeterminativo, siempre tenemos la capacidad de tomar las decisiones y de ver el bien, ¿no? Bien. Bueno, entrando ya en otro tema que está relacionado, es decir, eh, esto en la perspectiva clásica son los tipos de conciencia. O sea, al final, esa toma de decisiones a lo largo de la vida, a lo largo de lo que yo llamo el camino ético, determina lo que la terminología clásica ha explicitado como tipos de conciencia, pero que de alguna manera también lo podemos definir como actitudes ante el bien, que sería un poco como una terminología, si queremos, más personalista. No es que el tipo de conciencia, la división, o sea, un poco aquí, digamos, la determinación de los tipos de conciencia creo que es perfectamente válida. Lo que ocurre es que puede ser un poco como, por así decir, demasiado sectorial. O sea, que para algo como es el tema del bien, nos fijamos exclusivamente como en el juicio de conciencia, como si ese juicio de conciencia fuera independiente del resto de la persona. O sea, como es
la inteligencia decide y ya está. Bueno, pero es que esa inteligencia es la inteligencia de una persona que es el resultado, digamos, de su actitud global o general ante el bien. Entonces, bueno, aquí sería esta sugerencia de que podemos hablar de tipos de conciencia como resultados de todo este proceso de formación, o podemos hablar de actitudes frente al bien, que en el fondo responde un poco a la misma idea, solamente que en el primer caso, como digo, nos centramos exclusivamente en el juicio de conciencia, o sea, en lo que la conciencia, en lo que la inteligencia diría sobre el bien, y en el otro caso estamos hablando más de una visión más global y más interpretativa de la persona, ¿no? Bien, esto, tipos de conciencia, por ejemplo, es la que se llama conciencia laxa, o sería una actitud laxa, sería la que atenúa la importancia del bien o del mal. O sea, es decir, que a la persona en el fondo hacer el bien o el mal tampoco le importa tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, su juicio o su valoración de lo bueno y de lo malo se deforma porque a la persona le da un poco como igual hacer el bien o el mal, no le puede dar completamente igual, pero a veces sí, o sea, es decir, asumimos que hay repercusiones negativas de lo que vamos a hacer, pero no nos importa, o sea, nos da lo mismo, ¿no? Eh, el caso de la conciencia endurecida, del que se habla así, bueno, se utiliza esta terminología, es de aquella persona que habitualmente toma decisiones incorrectas desde el punto de vista moral en una determinada situación. Pues sería el caso del delincuente habitual, que cuando le meten en la cárcel lo que está haciendo es esperar a ver cuándo sale de la cárcel, ¿no? Para volver a delinquir, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí lo que tenemos es que ese tipo de conciencia es lo que se llama una conciencia endurecida. La persona se ha deformado habitualmente y por lo tanto cuando ella quiere tomar decisiones, esas decisiones, al hacer referencia a su personalidad, que es una personalidad en cierto modo endurecida, generan pues eso, unos juicios que en ese sentido son incorrectos, ¿no? Bueno, en el ámbito moral, de todas maneras, también es importante tener presente que puede haber una disociación, y siempre hay una y a veces la hay con frecuencia, entre lo que la conciencia dice y lo que las personas hacen, ¿vale? O sea, eso es un punto bastante importante en tener, a la hora de tener en cuenta todo este mundo de las valoraciones morales, que es un mundo complejo. O sea, alguien puede decir que le parece muy bien hacer una cosa y sin embargo parecerle mal lo que ocurre. O sea, que en este caso puede haber una disociación fuerte entre lo que la persona piensa realmente y lo que va a hacer. Entonces, que en el caso del delincuente habitual, por ejemplo, él está realmente pensando que es bueno lo que hace, o simplemente ya ha tomado ese itinerario vital y lo va a hacer de cualquier manera, independientemente de que él sabe que está mal, ¿no? Entonces, allí, en este ámbito de la conciencia, esto es un punto que siempre hay que tener en cuenta y siempre hay que tener presente, que lo que alguien dice, la valoración que alguien haga, no tiene por qué coincidir con lo que ella realmente piensa, ¿no? Bien, otro tipo de actitud frente al bien es la conciencia verdadera, lo que podemos llamar conciencia verdadera, que es la persona que es capaz de determinar el bien de manera correcta y ajustada. O sea, que es capaz de determinar con validez qué es lo bueno y lo malo para ella o en general. Digo, porque evidentemente el mal, el bien y el mal tienen unas referencias también individuales, porque no lo que es bueno para una persona puede serlo necesariamente para otra. Sí hay elementos morales universales válidos para todos, pero en la toma de decisiones reales, la mayor parte de las veces hay una referencia personal, porque lo que es bueno para una persona, pues no necesariamente es bueno para otra, ¿no? Otro tipo de norma o de planteamiento moral que a veces uno se encuentra es el de la conciencia escrupulosa, que es el que problematiza continuamente el bien y el mal, ¿no? Lo problematiza de manera enfermiza, que a veces puede tener orígenes psicológicos, o sea, quizás no tanto morales, sino es la persona como que siempre está dudando y le resulta como muy complejo
tomar una decisión y seguir adelante, porque siempre como que vuelve sobre la decisión y pero seguro que era así, y qué pasa si hay esta excepción, qué pasa si hay la otra, qué pasa si esta modificación. Entonces, digamos como que es otro tipo de posibilidad en este tipo de, eh, en el ámbito complejo de de la múltiple tipología de las actitudes que la persona puede adoptar ante el bien. ¿Vale? Otro caso es el de conciencia rígida. Hay una conciencia rígida cuando la persona no es capaz de captar la complejidad de lo real. Y entonces, como establece unos criterios que les resulta muy difícil modificar. Entonces, digo, esta es la regla, por lo tanto, esta regla siempre hay que cumplirla independientemente de las circunstancias. Entonces, esto también es un problema tanto para esa persona como puede ser para las personas que dependan de ella, ¿no? Porque, o sea, como, bueno, pues como se dice en el Evangelio, el sábado es para la persona y no la persona para el sábado. Entonces, en el caso de la conciencia rígida, siempre hay como una prevalencia de la norma frente a la persona. Eso tampoco tiene que, claro, no es que la alternativa sea el relativismo de cualquier norma vale, cualquier indicación vale, no, pero eh, la norma, o sea, está creada en relación al bien de la persona, entonces la norma no tiene prioridad sobre la persona, o sea, la persona tiene prioridad sobre la norma porque la norma lo que tiene que hacer es facilitar la construcción de la persona. Bien, y luego, por último, otro caso y con esto un poco pues acabaría esta exposición, ¿vale? El último caso sería el del caso de la conciencia rigorista. Eh, la conciencia rigorista creo que se puede entender bien. Yo he hecho una distinción en este libro de ética que saldrá entre lo que llamo lo bueno y lo mejor. O sea, lo bueno es lo que de alguna manera pues todos tenemos que realizar como una base ética relativamente fundamental, y lo mejor sería como el grado de excelencia en el que todos, bueno, en el que todos no, en el que de alguna manera se puede aspirar. Entonces, el rigorista creo que se puede confundir, o sea, se puede definir como el tipo de personas que confunden lo bueno con lo mejor y que por lo tanto ponen siempre como nivel de comportamiento ético el comportamiento 100% o 120% bueno, o sea, en el sentido de lo mejor y lo más excelente. Entonces, esto no es una obligación moral. O sea, las obligaciones morales son obligaciones morales básicas que, pero no estamos obligados moralmente a la excelencia. Entonces, el rigorista a veces lo que ocurre es que pone un nivel muy elevado, también generando una tensión innecesaria a la persona, y entonces se plantea como nivel ético para todos un nivel de excelencia que de alguna manera decir como no puedes tener ningún fallo, no puedes bajar el nivel, tienes que aspirar siempre a lo máximo. Entonces eso genera un tipo de situación que normalmente es un poco contradictoria y negativa porque no responde a la realidad de las personas. O sea, la realidad de las personas es que incluso lo que von Hildebrand llama el combatiente, von Hildebrand ha definido toda una serie de tipos morales que de alguna manera están asociados con estas actitudes ante el bien. Él define como tipo moral del combatiente aquel que, por así decir, se plantea la vida como un combate entre el bien y el mal y intenta siempre realmente hacer el bien. Entonces, no toda la gente es combatiente. No sé si sería bueno que toda la gente fuera combatiente o no, pero de hecho no toda la gente es combatiente y entonces hay gente que pues, no es combatiente. Entonces, ¿por qué? Puede ser por muchos motivos, porque no quiere, o a veces también pues porque para ser combatiente requieres una energía interna, una energía psíquica que no todo el mundo tiene. No todos tenemos la misma energía psíquica, ¿no? Hay gente que lucha y no se cansa, y hay otros que luchan y cuando ya han luchado un poquito, pues ya están agotados, ¿no? Entonces, en ese sentido, el rigorista, por así decir, no tiene en cuenta todas estas características humanas de la realidad. O sea, que la gente tiene determinadas energías, que todos, incluso los rigoristas, pueden fallar,
todos fallamos y por lo tanto esa es la realidad de la persona humana. Entonces, imponer unos niveles estándar excelsos es problemático y en general conduce normalmente a actitudes de soberbia, ¿no? Aquí se suele poner muy de moda a las monjas de Port Royal, que eran unas monjas que vivían en el ámbito de la Ilustración y que se caracterizaban por eso, por haber puesto un nivel de exigencia que era que al final generaba, bueno, quizás yo no sé nada personal sobre las monjas, puede que esto sea cierto o no, pero en general tenían como una imagen de una perfección tan excelsa que a su vez a ellas les generaba como una especie de soberbia interna porque nosotras somos las que no fallamos nunca, ¿no? O sea, nosotros siempre lo hacemos todo bien, nunca hemos fallado, nunca, no tenemos fisuras. Pero claro, eso es muy peligroso porque si tienes una fisura, pues puede todo irse al traste, ¿no? Pero independientemente de esta circunstancia, esto procede de una actitud ante el bien, por así decir, no adecuada, no adaptada a lo que es la realidad de las personas humanas, que incluso, como digo, en el caso moral del combatiente, tal como lo plantea von Hildebrand, eh, pues no existe el combatiente perfecto. O sea, todos los combatientes tienen fallos, hay que hay que caer, hay que volver a levantarse, y eso en el marco de una posición rigorista, pues resulta un poco inaceptable, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí, bueno, creo que el esquema se ha seguido, o espero haberse seguido un poco, ha habido aquí una serie de problemas técnicos, ¿vale? Pero por resumirlo brevemente, pues tenemos primero es el objetivo, es decir, la moralidad de la acción la vamos a fijar y queda determinada por el objetivo, es decir, por lo que queremos hacer, que es algo creo que es simple de definir. Ahora, ¿qué ocurre cuando nos confundimos sobre la moralidad del objetivo? Es decir, cuando pensamos que algo es bueno o algo es malo. En la regla general es que hay que seguir la conciencia, ¿vale? Porque la conciencia, nosotros nos autodeterminamos en relación a la conciencia, pero la conciencia se puede equivocar. Entonces aquí es donde están todos esos procesos de necesidad de formación y de que nos tienen que llevar a conducir y a generar ese tipo de comportamiento, o sea, tipo de decisiones y de juicios correctos. Cosa que a veces se puede conseguir y a veces no. O sea, puede que alguna persona llegue, en el caso, claro, el, lo que uno puede decir, bueno, pues si yo realmente tengo una conciencia, actúo con conciencia no culpable y hago actos erróneos, pues entonces eso no sé si se podría considerar como un beneficio, pero no es así. Quiero decir, porque cuando nos equivocamos en el juicio de conciencia, eso nos perjudica a nosotros, o sea, nos perjudica internamente. O sea, el error en el juicio de conciencia nunca beneficia. O sea, por poner el ejemplo este que estaba poniendo físico, si uno piensa que no sufre dolor y no se da cuenta de que se está quemando, pues no sufre dolor, pero se está quemando y se va a destrozar el cuerpo. A nivel moral, más o menos es lo mismo. Si uno piensa, no, es que esto está bien, pero en realidad está mal, eso, aunque moralmente no se pueda culpar a esa persona, eso va a tener repercusiones negativas para ella, ¿no? Bien, pues yo creo que lo dejo aquí esta sesión por ahora.